Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Gracias. Bueno, contanos un poco este caso que realmente es apasionante por lo truculento por un lado y por otro lado porque estaba bajo sospecha pero nadie lo había investigado hasta que vos lo hiciste. Bueno, acordate allá por enero, ¿no? A principio de enero, que un día te dije en la región, tendríamos que ir a mirar este caso porque la verdad es que había como muchas sospechas. Habían matado un ministro, ni más ni menos que el ministro de Desarrollo Social. En Catamarca, de Catamarca, ¿no? A principios de diciembre. Quedó, imagínate la cobertura como metida dentro del Mundial. Creo que ese mismo día, ese sábado que él murió, jugó a Argentina, no sé si no con Holanda o con México, un partido de esos. Lo cierto es que quedó, digamos, bajo el radar y cuando fuimos en enero, ahí encontramos como una cantidad de, te diría, siendo muy bien pensado, cosa que no soy, había una cantidad de desprolijidades enorme, ¿no? Pero lo real es que la sensación es que se había empezado a tejer un manto de encubrimiento que claramente empezaba, digamos, a surtir efecto y estaba básicamente siendo encubierto ese crimen. Bueno, ahí tenemos un testimonio que tiene que ver con esto que les está contando Diego Cabote, que es el testimonio del fiscal. Ahora Diego nos va a contar cómo sigue la historia, pero fíjate lo que decía el fiscal en ese momento y lo que pasó después. Mirá. Doctor, de las primeras medidas que se tomaron el día de ayer, a las testimoniales de familiares y amigos cercanos, no hicieron notar ningún hecho irregular, un hecho violento, de inseguridad. No, precisamente yo me hice presente en el lugar del hecho, trabajé en conjunto con agentes del Ministerio de Seguridad. No hemos notado nada extraordinario, digamos, como para pensar en una muerte violenta. Doctor, por último, ¿a él se lo encuentra sin vida en el interior de la vivienda, en el dormitorio o en un lugar contiguo? Se encontraba afuera, es lo único que puedo decir, de la vivienda, en la galería, pero bueno, como detalle eso nomás. Después no se ven signos de violencia a primera vista. Muy amable, doctor. No, por favor. ¿Algo para agregar, doctor? No, solamente que se está investigando y que la fiscalía está actuando correctamente. Fiscal con anteojos negros, las Ese abuelas fue dicen, ese día, mirá y los eso ojos. que veías atrás era la casa de él, ¿no? Yo fui ahí en enero, esa era la casa del ministro. Bueno, sucedió que nosotros contamos la historia en aquel momento. Para que tengas idea, había un turno para la cremación del cuerpo a las 9 de la mañana y a las 8 más o menos decidieron, o a las 11 y a las 10, una cosa así, como una diferencia, decidieron hacer una segunda autopsia porque se empezó a hablar de esto. Bueno, lo cierto es que volvimos a los 3 meses y ya los hijos de quien era ministro, viendo que ya se imponía la impunidad, a este fiscal, entre paréntesis, le hicieron un jury. Y el fiscal, justamente... Un jury, contale a la gente, Diego, vos sos abogado, pero... Un jury es un proceso constitucional que prevé la Constitución, en este caso de la provincia, mediante el cual se juzga por mal cumplimiento a un funcionario judicial, ¿no? A través de otro tribunal que se hace ad hoc, digamos, que se forma ad hoc solamente para juzgar a eso, hay miembros de la Corte, en fin. Y hay un fiscal que lo tiene que acusar. Bueno, ese fiscal había dicho que no había ninguna razón para acusarlo. Y no instó el juicio, el jury de enjuiciamiento. Mirá, ahí ponemos un punto. Imagínense, cuando Diego habla de territorio, vas a un territorio hostil, como puede ser en ese contexto la provincia de Catamarca, donde un funcionario decide tapar algo que estaba, digamos, solamente en la investigación de Diego, no se hablaba, estaba como muy encubierto, y 3 meses después, finalmente ocurre esto con los hijos que así lo planteaban. A la familia la justicia nos mintió, como el pueblo catamarqueño también. A la familia se le dijo que murió de una caída, que murió solo, que no había violencia en las cosas, que no faltaba nada, que se había ido en paz. Ahora sabemos que papá no se cayó, que no se desmayó, no tuvo un infarto. Papá fue brutalmente golpeado. Lo tuvieron de rodillas y lo golpearon. Le reventaron el rostro, la boca, le reventaron un ojo. Lo tuvieron de rodillas y así lo ultimaron, rompiéndole la base del cráneo. Le hicieron una abertura de extremo a extremo. Lo arrastraron y lo tiraron en el patio. Lo que los asesinaron, lo limpiaron la escena. Lo rompieron todo y lo dejaron tirado. Luego llegó la policía, llegó el cuerpo forense, la fiscalía. Y esto fue lo que encontraron. Y dijeron que estaban ante una muerte natural y es mentira, es mentira.
Vergüenza debería darles. Mentirle a la familia así. Encubridores, cómplices, mentirosos. Hasta ese momento, como planteaba Diego, se iba a cerrar. Claro, ¿no? había como una sensación allá de que ya todo prácticamente quedaba en la nada, ¿no? Que el juicio al fiscal Palacio no iba a avanzar. En un momento habían solamente investigado a una mujer que trabajaba en el sindicato con él, porque hay que decir que era ministro de Desarrollo Social y a su vez secretario general del sindicato de gastronómicos que maneja Barrio Nuevo. Esa es la provincia de Barrio Nuevo. De hecho, quien asumió después, ahí está, fíjate, el ministro. ¿Qué es esta imagen? Esta es la llegada al velorio de Barrio Nuevo y quien iba adelante, camisa blanca, es Jalil, el gobernador. Cuando llegan al velorio que se hizo en el sindicato allá por diciembre, ¿no? Lo cierto es que la sensación era que habían ido solamente por una línea de investigación, que era una empleada de acá, de tareas así generales, la metieron en presa 8 días, y en un momento la tienen que soltar porque no estaba ni siquiera firmado el acta el escrito donde se pedía la detención, no lo había firmado el fiscal, imagínate. ¿Y cuáles pueden ser los móviles? Bueno, sin duda que hay ninguna línea de investigación vos podés desechar, ¿no? Pero era un hombre que manejaba muchísimo dinero y que nadie le conoce a ningún enemigo. Nadie, era una persona muy querida en Catamarca, en toda la provincia, pero puntualmente en la ciudad. Era un hombre con una trayectoria enorme, vivía en una casa de barrio muy sobria. Yo fui al lugar. Diego, y estos son los protagonistas. En este caso, bueno, él es el ministro, obviamente. Rojas. Te cuento un poco qué es esa conferencia, un minuto, y es ya los hijos cansados, o por lo menos viendo de que venía la impunidad, hicieron una conferencia de prensa y mostraron las fotos. A la prensa local le mostraron las fotos de su padre mutilado. Que son fotos impactantes. Le pusimos, las gloriamos por la sin fuerza duda. de Son la fotos foto. muy fuertes, donde no hay prácticamente ninguna duda respecto de... Ellos dos son los dos hijos, tiene más hijos, él es el abogado, Sarkis, Hijos y esta es la conferencia. sensibilizados, pero también con mucho miedo, porque hay que recordar que muchísimo miedo, porque son la provincia. Claro, son ciudades donde la gente le reconoce al poder, por ahí no la posibilidad de que le arruine la vida, de que le mejore la vida, pero sí que no se la arruine. Claro, exacto. Sí consideran que mañana a la mañana te pueden arruinar tu vida, ¿no? Entonces, es una ciudad, si querés una provincia, pero puntualmente Catamarca, que es donde estuvimos, la capital, donde el temor funciona y mucho, ¿no? A hablar o decir algo contra el gobierno. Los hijos ya cansados decidieron mostrar las fotos, ¿no? ¿El quién es quién de la historia? Bueno, por un lado lo tenemos a Juan Carlos, ministro de Desarrollo Social de Catamarca, que es como contabas. Y a su vez, no te olvides, porque es un dato muy importante, porque ninguna línea de investigación también, claro, hombre, mano derecha de Barrio Nuevo en el gremio, ¿no? Que para de hecho, Barrio Nuevo maneja ese gremio, ¿no? Maneja ese ministerio en un acuerdo que tiene con Jalil, y él, ya vamos a ver una foto, pero quien lo sucedió en el cargo a aquel ministro fallecido es el hijo de la hermana, ¿no? Hablamos de Gonzalo Mascheroni, que es el sobrino de Barrio Nuevo, que es el actual ministro, ¿no? Y después de esto, digamos, ¿qué repercusión tuvo? Bueno, en el fue, gremio, digamos, Barrio Nuevo? sin duda que cuando yo estaba ya el lunes viajé y estaba cuando la conferencia de prensa fue un cisma a la política local, ¿no? Al poder local. ¿Y qué hizo, digamos, hasta ahora? ¿Cómo se movió el poder? Hubo una movilización, fíjate, empezaron marchas, ¿no? Que va creciendo a medida que pasan los días y que se empiezan a ver todas estas telarañas de encubrimiento. ¿Qué sucede? ¿No? Y que esto es importante. ¿Qué hizo el poder hasta ahora? Jalil callado, pero Barrio Nuevo acusa a los hijos. Dice, investiguen a los hijos, ¿no? A los hijos de Jalil. No, a los propios hijos del ministro muerto, ¿no? O sea, está... ¿Y por qué? Bueno, habría que preguntarle a él, pero lo que está haciendo es derivar la investigación hacia el núcleo familiar, o hacia el núcleo íntimo de cosa que hicieron de entrada. ¿Y el gobernador qué hizo? El gobernador estaba afuera, digamos, estaba de viaje en China, Japón, creo que Londres. Nadie mueve una moneda del lugar, nada, sin la anuencia del gobernador. Por ahora, silencio absoluto. Nosotros lo llamamos, en su momento también estaba de viaje allá en enero, ahora también está de viaje. Es un hombre que mantiene la provincia también con esas formas bastante feudales, ¿no? Acordate que Catamarca en su momento se levantó y corrió la famosa dinastía de los Adis
Bueno, ahora hay algo similar con Jalil, que es el hombre que maneja absolutamente todos los hilos del poder en Catamarca. Tremendo. Vamos para la mesa. La verdad que estos casos, ¿no? Cuando los ves lejanos, pero de golpe, no sé, Alejandro, ¿qué te genera esta investigación de Diego? Bueno, a ver, primero, mucho respeto